Amigas y amigos, tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a Conversación Amena a través de Global TV. Es un placer saludarles de nuevo. Teníamos algún tiempo sin realizar programas para usted, pero estamos de vuelta. Teníamos también una entrevista pendiente ya hace algunos meses, luego de la celebración del Día de San Antonio aquí en el Tocuyo. Habíamos conversado sobre esta entrevista que vamos a tener el día de hoy y por ello pues nos sentimos muy contentos. Como podrán darse cuenta, estamos en un lugar sagrado, estamos en la Iglesia Inmaculada Concepción de aquí de la ciudad del Tocuyo, la iglesia más antigua que tiene esta ciudad, que es la ciudad madre de Venezuela. Y antes de comenzar, quiero recordarles que esta es una producción del Grupo Global Media. Estaremos trabajando para ustedes Jesús Lucena en la producción, el equipo de Global TV, Juan Juárez y Cruz Monserrat, y quien les habla, Franklin Mendoza. Y nuestro invitado de hoy, estando en este lugar, por supuesto, es el párroco, el padre Johnny Suárez. Padre, bienvenido a Conversación Amena a través de Global TV. Es para nosotros un honor y un placer tenerlo aquí. Como dije hace un momento, pues es una conversación que tenemos pendiente ya hace unos meses, porque indudablemente para el tocuyano es un privilegio que hoy en día un tocuyano esté a cargo de esta parroquia y de esta iglesia que tiene tanta historia. Padre, es un placer, repito, tenerlo aquí con nosotros. Buenas tardes, amigos. Buenas noches para todos los que nos siguen a través de Global TV. Para mí también es una alegría muy grande que en este día pues estemos en esta conversación amena con ustedes acerca de nuestra parroquia Inmaculada Concepción del Tocuyo, que como usted lo ha dicho, pues es una parroquia colonial que está en el corazón, en el centro y en la historia de nuestro amado pueblo tocuyano. Y bueno, pues el Señor ha querido que sin mérito propio y sin intención alguna, ahora me haya tocado dirigir la parroquia Inmaculada Concepción por nombramiento de Monseñor Víctor Hugo Basabe. Ha sido un plan de la providencia de Dios. Nunca pensé que como tocuyano iba a ser párroco de la parroquia que me vio crecer, la parroquia donde me bauticé, la parroquia donde hice mi primera comunión, la parroquia donde me formé para la confirmación, la parroquia pues que me llevó al seminario Divina Pastora para empezar mis primeros pasos hacia el sacerdocio, la parroquia donde hice mi primera misa como sacerdote y la parroquia pues también que me recibió para ahora conducirla como sacerdote y párroco pues de esta ciudad y también encargado de la zona pastoral Inmaculada Concepción. También ha sido para mí una sorpresa grande de la Santísima Trinidad, de la providencia de Dios, que el párroco pues que me bautizó, confesó por primera vez, me dio la primera comunión, con él me formé para la confirmación, estuve en mi ordenación sacerdotal en mi primera misa, el gran querido padre Teodoro Calle, pues fue el padre que me dio la parroquia el primer día, me recibió el primer día en la misa oficial de entrega de la parroquia y fue pues casi que el que me dio posesión de esta hermosa parroquia tocuyana. Pues para mí es más que un privilegio, es un reto, una responsabilidad muy grande ante Dios y ante el pueblo tocuyano, pues de poder dirigir, de poder formar pueblo de Dios, de caminar con todo el pueblo de Dios, de unirme al pueblo de Dios y junto con ellos pues construir este hermoso reino que Cristo nos dejó, el reino de los cielos. Hay muchas frases en el mundo que se aplican a ciertas situaciones, pero estoy seguro que usted, como párroco hoy en día de la ciudad que lo vio crecer y formarse en esta ocasión del sacerdocio, está dispuesto a acabar con esa frase que dice que nadie es profeta en su tierra. Pero quiero decirle a ustedes, amigos, a ustedes que dentro de la Iglesia Católica estos son casos muy contados. Es decir, el sacerdote hoy en día es una parroquia tan importante como es
comunidad en la ciudad madre de Venezuela sea, el párroco sea de aquí, de la ciudad. Eso se da un poco en la Iglesia Católica. La mayoría de los sacerdotes están en las diferentes parroquias, no son de la ciudad, pero sí, inclusive yo he conocido sacerdotes trabajando en alguna parroquia de Venezuela que son de Colombia, he conocido a sacerdotes canadienses, norteamericanos, muy lejos de su tierra natal. Sin embargo, hoy en día tenemos ese privilegio aquí en la ciudad madre de Venezuela, que por ser la ciudad madre de Venezuela, padre John, tiene vital importancia porque esta iglesia, según usted mismo decía, fue fundada 5 años, que fue fundada en la ciudad de Tocuyo, una de las ciudades más antiguas del país. Pero yo quiero que la gente conozca al padre John. ¿Cómo nace la vocación? ¿A qué edad comienza John Suárez a pensar en ser un sacerdote? Creo que esto es un plan de Dios que Él viene soñando, no sé, desde hace miles de años atrás, porque el pensamiento de Dios es eterno, sus planes Él los ha soñado hermosamente para nuestra plenitud de felicidad, y Él lo tenía así, ¿no? Nací en una familia tocuyana, mi madre Yolanda de Suárez es del sector Dos Caminos, de aquí del Tocuyo. Mi padre Johnny Suárez es de la carrera 6 de la Pío Tamayo. Mi madre a los 17 años, ella se va a la congregación religiosa de las 10 discípulas del maestro. Ella quería descubrir si el Señor la llamaba a la vida consagrada. Y así se fue a Caracas, a Latillo. Allí duró 2 años y luego la enviaron a Roma a hacer el noviciado en Piedemonte. Ella estuvo en Italia pues durante 5 años haciendo el noviciado. Vive toda la experiencia del Concilio Vaticano II, la conclusión del Concilio Vaticano II y el posconcilio. El Concilio Vaticano II pues fue el concilio que abrió las puertas a la Iglesia a la modernidad, ¿no? Recordemos que antes del Concilio Vaticano II pues las misas se celebraban en latín, de espaldas al pueblo. Fue el concilio de utilizar las lenguas vernáculas, de volvernos al pueblo. Fue el concilio de la participación de los laicos en la vida de la Iglesia. Un concilio pues que renovó y puso a la Iglesia en diálogo con el mundo. Ella pues allá se da cuenta pues que no es su vocación, se regresa y aquí está en el Tocuyo el padre Calle. Y aquí en la coral del Tocuyo, mi mamá también canta, también es pintora. Mi mamá pues conoce a mi papá en la coral del Tocuyo. Y pues allí comienza el noviazgo, se casan por la iglesia, aquí en la Inmaculada Concepción. Y desde allí ellos piden al Señor un sacerdote, que uno de sus hijos fuese sacerdote. Ellos tuvieron 2 hijos, mi persona, el mayor, John José Suárez Rodríguez, y mi hermano Daniel Antonio Suárez, 1 año y medio menor que yo. Se pensaba por los primeros años que mi hermano era el que iba a ser el sacerdote, ¿no? Desde pequeños crecimos en la iglesia. Creo que soy consciente que en mi vida solo 2 o 3 domingos de mi vida he fallado a misa. Del resto, todos los domingos era una tradición en mi familia, todos los domingos levantarnos temprano, por la mañana tomar un caldo de leche o un caldo de tomate y prepararnos para ir a misa. Llegábamos 1 hora antes de la misa, siempre 1 hora antes de misa, y después de la misa almorzábamos y después del almuerzo salíamos a visitar a los pobres de la comunidad. Eso era religiosamente casi todos los domingos. Esa fue la vida, y los sábados era el catecismo en la iglesia. Entonces yo crecí rezando en las iglesias, diciendo Padre Nuestro, diciendo creo, diciendo yo confieso. Por ahí creo que empiezan los primeros pasos en el camino de la fe. Luego pues a los 5 años tuve una enfermedad de Peters, fue muy fuerte, el hueso de la cadera derecha no se me desarrolló, la pierna empezó a quedarme más corta, la pierna derecha, y estuve enyesado 11 meses y 24 días. Fue un proceso doloroso, pero fue un proceso también de oración. Y recuerdo que en ese proceso
mi mamá me dice que jugaba haciendo las misas y me revestía con un manto, que era la casulla del padre, imitaba hablando al padre Calle, y con unas copas pues jugaba haciendo la misa, ¿no? Y les daba la comunión a mi hermano, a mi mamá, y mi hermano también hacía la misa y después nos daba la comunión a nosotros. Esos fueron como los primeros pasos en la fe de una infancia pues muy hermosa, de una infancia llena de luz, de una infancia llena de fe, y mis padres, los dos pues apoyándome siempre dentro de la iglesia. Además pues a partir de los 7 años empecé a descubrir otra faceta que fue la parte deportiva, y entré en el béisbol, en las escuelas de béisbol de aquí del Tocuyo, en las escuelas de básquet, de voleibol, de fútbol, y así seguí adelante. A los 13 años llegó un sacerdote aquí a la parroquia Inmaculada Concepción, que es el encargado de la pastoral vocacional, el padre Eduardo Meriches. Y bueno, pues él empezó a hacernos convivencias y nos llevó al seminario. Y ahí fue donde se gestó más la vocación de ir al seminario. En ese momento, pues como todo adolescente empieza a gustar también de las chicas, ¿no? Y yo me debatía pues si era entre las chicas o el seminario, ¿no? Hasta que mi mamá un día en mi casa, yo le oí un poquito, ¿verdad? Porque estaba como medio frío en las cosas de la fe, y mi mamá me dice un día, se acerca con mucho cariño y me dice por detrás: hijo, la respuesta que usted tiene que dar no es a mí. Yo estoy dispuesto a lo que Dios quiera. La respuesta que usted tiene que dar es a Dios. Y esa palabra que me dijo mi mamá fue como la clave de bóveda que me hizo pues definirme hacia el seminario, y dejé todo, dejé equipos de béisbol, dejé equipos de básquet, dejé equipos de voleibol, dejé a mis compañeros en el 5º año del Colegio La Concordia, dejé la estudiantina con Xiomara Sánchez, cuerdas tocuyanas, dejé un grupo de rock en el que también militaba, y dejé una noviecita que tenía y me fui al seminario. Y ahí comenzó esa historia. Bueno, bonita historia, falta todavía algo de ella. Al regreso vamos a conversar de lo que falta de la historia personal del padre Johnny Suárez, y vamos a conversar por supuesto de la historia de esta parroquia que también es muy amplia. Ya venimos con más de esa conversación. Amén. Estamos de vuelta en esa conversación amena a través de Global TV, desde la Iglesia Inmaculada Concepción, desde su altar, conversando con el padre Johnny Suárez, que bueno, ustedes escucharon y vieron en el segmento anterior, su vocación comenzó desde muy temprana edad. Y bueno, ya el padre último del segmento nos comentaba ya, estamos en el seminario. Pero esa también es una etapa difícil, padre. Una vez que se toma esa decisión y cuando se entra al seminario, seguramente los primeros meses, el primer año o los primeros años también son muy difíciles. Se toma una decisión donde poco a poco la persona, el individuo, se va dando cuenta de que es una profesión que requiere mucho sacrificio. Sacrificios que incluso pueden llevarlo a estar en lugares muy lejanos de su familia, de su gente, del lugar donde nació, y todo eso se toma en cuenta, todo eso ejerce presión sobre la persona y pasarán momentos de duda. ¿Realmente puedo yo con esta profesión? ¿Puedo yo con esta vocación? ¿Puedo hacerlo? Pero sin embargo, cuando ciertamente siguen pasando los años, se va muchas veces reafirmando más bien esa vocación, lo digo porque también tuve un familiar muy cercano que empezó su vocación de sacerdocio a muy temprana edad y hasta el último de sus días pues ejerció su vocación, no solamente como sacerdote, sino además enseñando. Padre Régulo Godoy, que cuéntenos ahora, padre, ya después está en el seminario, cómo se reafirma, digamos, esa vocación ya después está a punto de graduarse.
como sacerdote, siente el Padre que hice lo que tenía que hacer, escogí la vocación o la profesión que yo quería, lo que quería hacer. Sintió eso el Padre Johnny Suárez en el momento de recibir ya esa, digamos, autorización para ser sacerdote de la Iglesia Católica. El misterio de la vocación es un misterio que es una llamada y una respuesta que, como usted lo decía, pasa por muchos momentos decisivos importantes y muchas veces llenos de dudas. Pero en esos momentos de duda hay que refugiarse en la oración y hay que sostenerse de personas que están claras en la vocación, que han vivido con plenitud la vocación y que tienen experiencia de un sacerdocio bien vivido. Y gracias a Dios, pues, he tenido la experiencia de tener esa compañía de amigos sacerdotes, de directores espirituales, que me han ayudado a caminar. Cuando ingresé al seminario menor, porque entré a 5º año de bachillerato, pues, iba muy contento. Y vino como la primera dificultad, ¿no? El padre dice, viene la prueba de actitud académica para optar por la universidad, y dice que los que vamos a ser sacerdotes no necesitamos presentar esa prueba. Y yo no la presenté. Y me fui de una vez al seminario mayor. Ahí vino la primera, fue una decisión importante. Era o todo o nada. O presentaba el examen de actitud académica para irme a la universidad, o renunciaba a la universidad para irme al seminario. Y bueno, renuncié a la universidad para irme al seminario. Y bueno, pues una decisión que ya me ponía en serio hacia el sacerdocio. Luego, en el 3er año de filosofía, se presentan pues muchas dudas de si seguir o no seguir, de si esto era lo mío o no era lo mío, de si mi naturaleza humana me podría acompañar o me podría traicionar en esta vocación. Sentía debilidades, sentía dudas. Mi familia pasó por una experiencia muy dura económica. Mi papá lo botaron de su trabajo y no podíamos costear el seminario. Pero bueno, pues Dios sabe escribir su historia en medio de las oscuridades, en medio de las dificultades y de los problemas. Y allí pues el director espiritual del seminario y el formador me dijeron pues que yo había pensado dejar el seminario en un año de pasantía, ingresar a la universidad, tenía que presentar el examen de aptitud académica, pero ellos me dijeron que no, que el año de pasantía lo iba a hacer en el mismo seminario, que iba a ser el primer año de teología y que las misiones iban a ser en mi pueblo. Y nos vinimos a hacer misiones aquí en mi pueblo. Eso me quitó los miedos, me liberó de ciertas dudas y me afianzó más en la vocación. A mi papá lo volvieron a reingresar en el trabajo. Y bueno, pues toda aquella nube oscura que se había puesto durante todo ese año se disipó, las cosas se aclararon, logré 2 becas y seguí en el seminario. Y luego ya ahí pues todo fue como un caminar sobre suaves aguas hasta que llegué a la ordenación diaconal. Y bueno, pues le digo a unos amigos sacerdotes que yo me ordeno, pero no quisiera quedarme solo, porque sé que muchos sacerdotes que se han quedado solos han fracasado en su vocación y han terminado mal, pues dejando el sacerdocio para dedicarse a otras cosas. Y bueno, pues esos amigos me dijeron que no me iban a dejar solo siempre y cuando también yo pues quisiera su amistad. Y gracias a Dios han sido 17 años, pasando por primer lugar por la Sábila, una experiencia fuerte de 4 años en medio de una comunidad pues de muchos delincuentes, quedé en medio de tiroteo varias veces, pero se hizo un trabajo hermoso en esa comunidad. De hecho, si me preguntan si yo volvería a la Sábila en las mismas condiciones, yo le diría, vámonos inmediatamente, porque fue una experiencia maravillosa que me robó el corazón y la respuesta muy generosa de aquella comunidad pues fue hermosa, ¿no? Después de allí tuve una experiencia en el seminario, fui vicerrector del área de filosofía. He sido profesor durante 11 años en el seminario de Ina Pastor. Este año vuelvo a ingresar a dar clases en todo lo que es el área de filosofía, domino casi pues todas las materias de esa área y pues he dado muchas materias durante estos años allí en el área de filosofía. Luego paso a San Miguel y Buenavista y estoy 5 años y últimamente 7 años en la parroquia de Mucaro Bajo, Nuestra Señora del Rosario. Y bueno, Monseñor Víctor Hugo Basabe ha querido que estemos aquí en el Tocuyo.
Para mí es una gran ilusión estar aquí en el Tocuyo. Estando en el seminario hice un trabajo hermoso de la historia, tradición y devoción de la Parroquia Inmaculada Concepción desde la colonia hasta nuestros días. Porque siempre me he sentido identificado con la cultura tocuyana, con la historia tocuyana, con las tradiciones tocuyanas, y lo llevo en la sangre y en el corazón, y donde yo me pare, pues vivo en la ciudad madre de Venezuela, y eso es un orgullo para mí, llevarlo a donde me pare, llevarlo a donde, y decir naguará, y decir a diablo. Para mí eso es, y no perder nunca como la forma propia de hablar del tocuyano, ¿verdad? Cantadito, medio golpeado y así zapateado, pues. La autenticidad, digamos. Exacto. Nunca le he querido perder. Muchas veces los padres me han dicho, mira, pues tienes que ser un poco más fino, soltar un poco los gentilicios y no, yo creo que genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Así es. Bueno, padre, y eso que usted menciona de ese trabajo sobre esta iglesia, sobre la parroquia, pues nos lleva a preguntarle un poco. Yo le comentaba al padre fuera de cámaras que iba a hacerle unas preguntas como una persona ajena al Tocuyo. Todo el mundo sabe que yo no soy del Tocuyo, ¿verdad? Sin embargo, me interesa mucho, me apasiona, digamos, la historia de esta ciudad por lo antigua que es y por el gran talento que aún se conserva hoy en cada una de las personas que habitan el Tocuyo. De aquí han salido pues, artistas en todas las áreas, han salido escritores, han salido profesionales de alto aprecio, digamos, alto valor en todas las áreas, repito. Y eso, pues, indudablemente nos lleva a preguntarle al padre sobre la parroquia. Cuéntenos un poco de esta iglesia y de la parroquia como tal, padre. Hablar de la Parroquia Inmaculada Concepción creo que es hablar del corazón histórico, religioso, artístico, cultural, poético, musical del Tocuyo. Creo que cualquier tocuyano que se sienta tocuyano, al regresar a estas tierras, una visita obligada tiene que ser a la Parroquia Inmaculada Concepción y contemplar esa historia hermosa, grandiosa de nuestro querido amado pueblo tocuyano, ciudad madre de Venezuela. La parroquia es distinta del templo. La parroquia es la comunidad de fieles que se reúnen para juntos crecer en el amor de Jesucristo y caminar hacia el reino de Dios. La Parroquia Inmaculada Concepción se funda el 7 de diciembre de 1545, el mismo día de la fundación del Tocuyo. Había un pequeño templo. Recordemos que aunque el Tocuyo se funda el 7 de diciembre de 1545, en la historia anterior se habla pues que ya Juan de Carvajal había venido a estas tierras por lo menos unos 30 años, 25 años antes. Aquí hace un acuerdo con los indígenas propios de esta tierra, puesto que ellos estaban invadidos por los gallones y les habían expropiado sus tierras. Ellos se unen a los españoles y los españoles luchan con ellos y sacan la invasión, y los indígenas les permiten a los españoles asentarse aquí en esta tierra. Por eso ya ellos llevaban un tiempo ya en el Tocuyo, trazan las calles, se establecen. Y por eso que en la historia de la fundación del Tocuyo dice que el 7 de diciembre de 1545, Juan de Carvajal funda la ciudad con el título de Nuestra Señora Pura y Limpia Inmaculada Concepción del Tocuyo, puesto que el 7 de diciembre se celebra las primeras vísperas de la fiesta de la Inmaculada Concepción, que es la patrona de España. Y ellos fundan ese día, pues porque recordemos que hay un acuerdo entre Corona Española y el Vaticano, de que la conquista va unida con la evangelización. Entonces por eso se fundan los pueblos en fechas religiosas, ¿verdad? Muy propias para el pueblo español. Y por eso todas las fundaciones de pueblos de esa época estarán unidas a la fundación de la parroquia, a la fundación del pueblo como un onomástico religioso. Eso estará presente en todas las parroquias. Entonces, así se funda el Tocuyo, y dice que ya tenían trazadas las calles, ya estaba ubicada el templo parroquial, que era una estructura pequeña, una choza, ¿verdad? Ya estaban las rancherías, estaba la plaza mayor que estaba al lado de la iglesia,
y bueno, pues ese mismo día se funda la Parroquia Inmaculada Concepción. Bueno, es muy importante la aclaratoria del padre, ¿verdad? Porque la parroquia es diferente a lo que es el templo. O sea, no tiene que existir o no tenía que existir el templo como tal, esta iglesia, en la fundación de la parroquia. Más sin embargo, la parroquia se funda el mismo día de la fundación que tenemos, la fecha de la fundación de la ciudad de Tucumán. Vamos a un corte y vendremos con la historia propiamente de este templo, Padre, de esta iglesia en la cual nos encontramos. Ya venimos con más de esta conversación. Amén. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, conversando con el padre Johnny Suárez, párroco de la parroquia Inmaculada Concepción. Nos encontramos en la iglesia Inmaculada Concepción, una iglesia que tiene mucha historia también, por supuesto, padre. Y hay espacios aquí que realmente nos llenan, nos llenan sobre todo, nos llenan de muchos recuerdos. Algunos buenos, algunos les traerá recuerdos malos. El terremoto es algo que nadie quisiera recordar, pero nuestra tierra constantemente tiembla y por supuesto el tertuliano que vivió aquella época siempre va a recordar ese terrible momento que afectó también esta iglesia. Pero yo quisiera que el padre Johnny nos hablara un poco de este templo, que por lo general, padre, cuando se va a hablar de Capullo, gráficamente siempre aparece la portada, la fachada de la iglesia Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción, porque es un lugar emblemático también del partido. Así es, en el segmento anterior hablábamos de la fundación de la parroquia, pero inmediatamente 5 años después de la fundación de la parroquia, ya tenía una primera estructura. Empieza la construcción de este hermoso templo colonial, estilo catedralicio, barroco, ¿verdad? Que es una cruz latina, ¿verdad? Que tiene el trazo vertical más largo que el trazo horizontal, pero vista desde el cielo es una cruz, ¿no? Tiene 3 naves, una nave central, que es la mayor, donde está el retablo y el altar de la Inmaculada Concepción, con 2 naves inferiores. Está construida sobre 12 columnas. Las 12 columnas son redondas, que significan los 12 apóstoles. Es la iglesia construida sobre el fundamento de la fe de los 12 apóstoles. Y tiene un trazo horizontal donde hay 3 cúpulas, en el centro la cúpula mayor y 2 cúpulas menores hacia los extremos, que reflejan la Santísima Trinidad en forma de triángulo. Por eso la cúpula mayor sobresale sobre las cúpulas menores. Todo este templo es una catequesis teológica. Es una catequesis teológica, incluso en el retablo que vemos al fondo está distribuido como tiene que ser la adoración a Dios. Primero está la Santísima Trinidad, que es la adoración. Después está la Santísima Virgen María, que ella sobresale sobre todos los santos, y debajo del escalón de la Virgen María están 2 santos, ¿verdad? Santa Lucía y San Juan Nepomuceno, que son los que están allá abajo, y nosotros, que somos los que estamos en proceso de santificación, limpiando de nuestros pecados, quedamos en el piso, ¿no? O sea, conserva los 3 estados de alabanza a Dios y de grados de ascensión hacia Dios que tiene esta parroquia. Entonces, 5 años después comienza la construcción de este hermoso templo y se calcula que ya para 1563 este templo está culminado. De hecho, para esa fecha se habla del 6 de junio de 1563, el rey Felipe II de España envía la imagen de la Inmaculada Concepción que reposa allí en el nicho principal que está iluminada. Se dice que con cédula real de esa fecha, el rey Felipe II de España manda esta imagen
y le da el nombre al Tocuyo de muy leal y real ciudad de Nuestra Señora Pura y Limpia Inmaculada Concepción del Tocuyo. Monseñor Mariano Martí, que para el año 1680 él es obispo de la diócesis de Caracas. La diócesis de Caracas abarcaba todo el territorio nacional. Había una sola diócesis en Venezuela. Él, a caballo, visita todas las parroquias de Venezuela y las capillas o iglesias sufragáneas a las parroquias. Y entonces en el libro que se editó en 1776, consta la visita a la parroquia Inmaculada Concepción. Y en ese libro él certifica, ¿verdad?, la imagen traída por el rey Felipe de España, ¿verdad?, que está chapeada en oro, con tefatán, carmesí, esmeraldas y rubíes, y una corona que podemos ver aquí en el altar, que es de oro puro, con esmeraldas, rubíes y perlas. Y también en su libro constata del retablo que se ve al fondo, que dice que está elaborado por una escuela de escultores aquí en el Tocuyo y está labrada con manos indígenas tocuyanas propias de esa escuela, con maderas propias de la región. El altar no está acabado, escribe Monseñor Mariano Martí, porque no se han recaudado todos los fondos para adorarlo. Y por eso hoy se conserva el altar tal cual como él lo describe en su redacción. El terremoto no afectó el retablo, no afectó la talla de la Inmaculada Concepción. Y bien, pues se ha conservado hasta nuestros días. Esas son las fechas también que Monseñor Mariano Martí detalla pinturas de gran nivel, hechas con fibras y con especies sacadas de los mismos vegetales, pinturas finas de la Inmaculada Concepción, que Alfredo Bulto, en su libro, ¿verdad?, sobre el pintor tocuyano, pues describe hermosamente como una de las pinturas de más arte colonial que hay en Venezuela. Son alrededor de, creo que 140 o 160 pinturas. No hay un nombre. Él allí habla de un cuadro del pintor tocuyano que está en Trujillo, que tiene por detrás el nombre de Francisco de la Cruz, pero este nombre no aparece en los demás cuadros del pintor tocuyano. Por lo tanto, se habla de que es una escuela que dirigían los frailes franciscanos y que en esa escuela pues hay un estilo que se transmite. Esa escuela no solo era de pintura, era de escultura, era también de ebanistería, esa escuela tocuyana. Entonces, por lo que escribe Monseñor Mariano Martí, da la impresión de que este retablo también obedece a esa escuela del pintor tocuyano. ¿Qué tanto sufrió la Iglesia Inmaculada Concepción durante el terremoto, padre? Sabemos que otros templos no corrieron, digamos, con la suerte, tuvieron que ser demolidos completamente, pero no así esta iglesia que ha permanecido en el tiempo. Antes de hablar o para introducir este momento del terremoto, tendremos que decir que los españoles, muchas veces esa historia de que los españoles vinieron aquí y nos desposeyeron, esa historia hay que leerla un poquito entre comillas, ¿verdad? Porque muchas veces no es tal cual. Creo que todo lo contrario. Los españoles aquí en el Tocuyo hicieron la mejor ciudad de Latinoamérica y de Hispanoamérica para esa fecha. Una ciudad que era toda empedrada, eran casas reales, con 7 templos majestuosos, con un hospital único en Hispanoamérica, un hospital que tenía una cama por 100 habitantes. Ni siquiera Suiza o Noruega, que son países que están súper avanzados a nivel mundial, en el primer mundo, tienen lo que tenía el Tocuyo para esa época. Ese hospital está ubicado ahora donde están las ruinas de Belén, que era la iglesia de Nuestra Señora de la Chiquinquirá. Era un hospital único, o sea, era una ciudad totalmente arquitectónicamente
de primera para la época. Quiere decir que los españoles hicieron una sociedad de primera para los tocuyanos. Lamentablemente, como usted dijo, pues el Tocuyo tiembla casi todos los días, ¿no? Y ha pasado por 2 terremotos. Ese hospital, las ruinas de Belén, ya para el terremoto de 1950 estaba destruida. En cambio estaban levantados los otros 6 templos. El terremoto no destruyó en su totalidad los templos. Creo que fue una mala política de construcción que derribó la sociedad colonial del Tocuyo, la ciudad colonial del Tocuyo, acabó con toda la arquitectura colonial del Tocuyo, y ahí se levantó una nueva ciudad, que es la que conocemos, ¿no? Y es la que se mantiene en vigencia hoy. Dejaron las ruinas de Santo Domingo y el templo, nuestro templo de la Inmaculada Concepción, sufrió la fractura de la cúpula central. Esa se vino totalmente abajo y sufrió en la fachada y sufrió en el último escalón o el último piso del campanario. También sufrió, por lo tanto, el templo no fue demolido, sino que fue restaurado. El arquitecto Carmona, de Barquisimeto, de apellido Carmona, no tengo ahorita bien claro su nombre, él vive aún, tiene 92 años, tiene las maquetas originales de reconstrucción del Templo Inmaculada Concepción. Queremos invitarlo al Tocuyo en este año, hay que hacerlo lo más pronto posible, para que él nos cuente el proceso de restauración y reconstrucción del Templo Inmaculada Concepción. Lo que podemos decir con toda propiedad es que el templo, el piso, las paredes, las columnas de este templo obedecen al templo primitivo, al templo original que empezó a construirse para mediados de 1500, del siglo XVI. 60, 1555, por esa fecha. Estamos en el templo pues original de esa época. Si vemos pues las paredes son de ladrillos de calicanto, las paredes son originales. Vemos detalles de construcción para la época como una puerta lateral más angosta de la otra puerta lateral. Vemos que no es ya la arquitectura moderna que se fija en el perfeccionismo, pero sí esta iglesia es hecha con una arquitectura tan valiosa que tiene una acústica especial, ¿no? El que habla desde el altar, hay como una caja de resonancia en las 3 bóvedas que hace que el sonido se impulse de manera igualitaria por todas las naves y desde el principio al final se escucha con la misma fuerza y claridad de voz. Qué buena explicación, padre, porque toda obra arquitectónica, por lo general, cuando está bien hecha, tiene un significado. Usted explicó muy bien cómo está constituido este templo, las 3 naves, qué es lo que simbolizan, que nos hacen ver que esta fue una construcción precisamente de carácter religioso, pero cada uno de sus espacios tiene un significado, fue hecho con esa intención. Y asimismo, pues una gran cantidad de detalles que vemos en este templo. Nosotros tenemos que irnos arriba a un nuevo corte, vendremos con más de lo que aquí existe en esta iglesia de tanta historia, no solamente en el Tocuyo, sino en Venezuela. Ya venimos con más de esta conversación. Amén. Estamos de vuelta en esa conversación amena a través de Global TV, conversando con el padre Johnny Suárez desde la iglesia de la Inmaculada Concepción, desde su templo. Y quiero advertirles que, bueno, como de costumbre, los programas, cuando son extremadamente buenos e interesantes, el tiempo siempre queda muy pequeño. Así que seguramente tendremos que hacer otro programa, padre, para hablar de tantas cosas que hay que hablar de este templo, de esta iglesia,
y sobre todo históricamente. Hoy en día el padre Johnny Suárez se encuentra haciendo un trabajo realmente encomiable y gracias a tus estudios, padre, no solamente lo que se refiere a la parte religiosa, por supuesto, sino también examinando otras cosas como la historia, en este caso del ejemplo de la Sagrada Concepción y de lo que tiene pues como valor municipal, la parte de la fe, pues muchos objetos que tienen años, siglos y que permanecen aquí, era necesario rescatarlos, algunos es necesario restaurarlos, pero ese es un trabajo que hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho tacto y sobre todo hacerle entender al colombiano el valor que tiene cada una de esas cosas. Cuéntenos un poco de ese trabajo que vienen haciendo. Hay pinturas aquí muy valiosas, como usted ya lo nombró. Se habla del pintor del Topullo, pero ya usted ha investigado y posiblemente haya sido una escuela, bien más que una sola persona. Pero hay otros objetos de gran valor que ustedes están en ese proceso de rescate, de restauración y muchas otras cosas que hay que hacer para devolverle la originalidad a este tema. En primer lugar, hay que nombrar al padre Teodoro Calle, lo que es el que rescata todas estas piezas que estaban en muy malas condiciones en casa de una familia de aquí del Tocuyo. Esta persona decide anónimamente entregarle todas estas piezas al padre y el padre pues utiliza la sacristía para albergar estas piezas. El padre restaura la talla original de la Inmaculada Concepción y otras tallas. Hay otras tallas que se necesitan de una restauración profunda con verdaderos restauradores de arte colonial. En España hay muchos de ellos, también aquí en Venezuela. Ya estamos poniéndonos en contacto con ellos. Y luego hay piezas, orfebrería en plata, en bronce, que últimamente hemos estado rescatándolos, estaban muy deteriorados, los hemos estado arreglando, puliendo. Uno de ellos es el estandarte de plata que se ve aquí, de la Inmaculada Concepción, que es toda de plata, son 3 metros que tiene este estandarte, estaba muy deteriorado, amarrado con alambres y cosas así. Y bueno, buscamos plata propia de esa época para soldarlos, repararlos y gracias a Dios hoy están en muy buen estado. Y así con pinturas y así con otros objetos, otras tallas de madera y también objetos litúrgicos. Hay un equipo hermoso. Al llegar aquí pues me reuní con personas, entre ellas la señora María Alejandra Guedes, está la señora Marilu Leal, la señora Mariela Leal, el profesor Benigno Parga, el profesor, ahora se me olvida el nombre, Guzmán, el profesor Guzmán, Escorche también nos está ayudando, está también el profesor William y su esposa, la profesora Amable, que fue directora del Museo Lisandro Alvarado. Está la señora Valdani, está la señora Doris Yepes, está la señora Anita Yepes. En fin, pues hay un grupo de investigadores, profesores, que estamos todos involucrados. Eduard Guedes también está allí involucrado en esto, ¿verdad? Que es filósofo, profesor de filosofía. Estamos involucrados en rehacer una investigación profunda a varios niveles social, nivel religioso, nivel histórico, artístico, cultural, arquitectónico, para elaborar una monografía que refresque la memoria del tocuyano acerca pues, de lo que es el Templo de la Inmaculada Concepción y su riqueza y patrimonio artístico y cultural. Un poco para realzar este patrimonio artístico-cultural, tuvimos el año pasado la visita del embajador de España ante Venezuela y el embajador de la Unión Europea aquí en este templo. Querían visitarlo desde hace mucho tiempo y llegaron y vieron todas las piezas que tenemos aquí. La expresión del embajador fue la siguiente: este lugar conserva la historia de
la España en el inicio de la colonia de los pueblos latinoamericanos. Conserva el ajuar, pues, artístico, cultural, el ajuar arquitectónico propio de esa época. Y habló de toda Venezuela. Y quizás este es el sitio que conserva el mejor, ¿cómo decirlo así? Pues el mejor baúl, la mejor reserva de obras de artes de toda Venezuela, de ese momento de la acción de España en Latinoamérica y en Venezuela. Podemos encontrar la talla de madera de la Escuela de Montañés de Sevilla, de la Inmaculada Concepción, este estandarte de plata procesional. Es una iglesia hermosa que fue muy pensada con tres imágenes o tres íconos católicos, como son la imagen de San José, la imagen de la Inmaculada y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, el cáliz central que está aquí detrás es todo de plata y oro. Este cáliz tiene la imagen esculpida de la Inmaculada Concepción, de San José y del Sagrado Corazón de Jesús. No solo el cáliz, sino también así lo tienen los candelabros, donde van los velones. También tienen la imagen de San José, de la Inmaculada y del Sagrado Corazón, como también son los candelabros que iluminan el Santísimo Sacramento, tienen la imagen de San José, de la Inmaculada y del Sagrado Corazón de Jesús. Quiere decir que todo esto fue un conjunto artístico que se elaboró para la liturgia, ¿no? Estos cálices y estos candelabros obedecen al siglo XVII. Las custodias, tenemos custodias hermosas de plata, custodias en bronce, custodias que tienen esmeraldas, piedras preciosas, tienen rubíes, tienen zafiros, que son del siglo XVII. Tenemos también una indumentaria de traje talar que utilizaban los sacerdotes para esa época, confeccionadas en hilos de oro, son del siglo XVIII y siglo XIX. Tenemos la talla original del Santo Sepulcro, que es del siglo XVII. El año pasado rescatamos el Santo Sepulcro, ¿verdad? Que tenía más de 60 años que no salía en procesión. El Santo Sepulcro estaba pintado en aceite, color blanco, con un lila pues claro, y pues lo pulimos, lo raspamos. Todos los floreros o las lámparas del Santo Sepulcro estaban pintadas con aceite, ¿no? De la época, será del año 1950 por ahí. Y lo raspamos, le echamos un químico y resulta pues que las lámparas son de bronce y todas donde van los bombillos son de cristal, son como floreros de cristal, ¿verdad? Puros, labrados, y pues lo pulimos y quedó una preciosura el Santo Sepulcro. La imagen que tiene el Santo Sepulcro es de yeso, la original está aquí dentro, poco deteriorada, es del siglo XVII, tiene en su pintura, donde está el pañal cubertor de las partes de Jesús, tiene características propias de las pinturas. Está también en el manto de la Virgen de la Inmaculada Concepción del pintor tocuyano, por lo cual creemos que hay una relación entre el Santo Sepulcro y las pinturas del pintor tocuyano, ¿no? Y obedecen al siglo XVII. Hay una talla hermosa de la Virgen Dolorosa, María Dolorosa. Ella tiene solo el rostro, todo lo demás es armadura de madera para poderla vestir, y tiene una corona de plata, de hilos de plata. Todo esto habla de una hermosa, pues, de un valor artístico único, ¿no? Que tiene la indumentaria religiosa, en pinturas, en obras de arte, en escultura, en artistería, ¿verdad? En orfebrería de la Parroquia Inmaculada Concepción. Bueno, hay muchas cosas que nos van a quedar, por supuesto, pendientes, ¿verdad? Para conversar. El retablo, por ejemplo, y muchas otras obras.
por supuesto, hay que hacer otro programa, padre, para hablar exclusivamente de eso. Pero, padre, bueno, nosotros, por supuesto, vamos a hacer esa programación para hacer otro programa, para que también lo acompañen todas esas personas que están trabajando con usted en esto tan importante, que además requiere, por supuesto, de gente conocedora del arte, de la historia, porque, digamos, intervenir, tocar algunas de esas piezas de forma que no se sepa lo que se está haciendo puede dañar una obra que tiene cientos de años. Y es precisamente lo que se quiere, restaurarlas, pero preservarlas en la mayor originalidad posible. Así que ese llamado, padre, a esa invitación, digamos, a todos para que se incorporen, aquellos, repito, que no lo han hecho, a las actividades de la Iglesia Inmaculada Concepción. Sí, extender mi invitación, la invitación de la Iglesia a todo el pueblo de Dios para que participe de las actividades religiosas que nos ayudan a crecer en la fe, en el amor, y no solo a participar de las actividades religiosas, yo creo que es involucrarnos también en toda esta historia que nos arropa, que nos llena el corazón, que nos da identidad, que nos hace sentirnos tocuyanos. Creo que es obligatorio hacer otro programa porque quizá aquí no hemos hablado de los libros. Tenemos libros del año 1640, tenemos la partida de bautismo de José Trinidad Morán, de Pío Tamayo y de otros muchos ilustres tocuyanos, ¿verdad? Que han dado vida, que han marcado la historia de nuestra región y la historia de Venezuela. Así es. Bueno, para nosotros ha sido un placer conversar, muy, además, educativo, esta conversación con el padre John Luis Suárez. Gracias, padre. Gracias, Franklin, por esta entrevista y por este rato ameno que hemos tenido aquí en la Parroquia Inmaculada Concepción. Los invitamos entonces para otra conversación amena. En la producción, Jaime Lucena, el equipo de Global TV, Juan Juárez Cruz Monserrat y quienes habló Franklin Mendoza, los invitamos para una próxima edición de nuestro programa. Que tengan todos una feliz noche y que Dios ilumine el camino por donde hoy transita. ¡Chao!